¿Su nombre es Magnus? Sí. ¿Ha deseado usted cometer algún delito? Sí. ¿Ha rezado usted para salir de alguna situación complicada? Sí. ¿Alguna vez usted le ha mentido a alguna pareja para ocultar algo? Sí. ¿Alguna vez usted se ha realmente asustado haciendo alguno de sus videos? Sí. ¿Ha deseado usted hacerle daño a alguien? Sí. ¿Ha pensado usted en afeitarse la chiva? Sí. ¿Ha mentido usted en alguna entrevista? Sí. ¿Alguna vez usted ha participado de algún rito satánico? No. ¿Ha pensado usted en dejar YouTube? Sí. ¿Le ha mentido usted a algún jefe o autoridad para evitar alguna sanción? Sí. ¿Ha mentido usted en alguno de sus videos? Sí. ¿Alguna vez tomó algo prestado que nunca devolvió? Sí. ¿Posee usted documentos en su computadora que nunca le ha mostrado a nadie? Sí. ¿Ha encubierto usted a algún compañero que estuviera haciendo algo indebido? Sí. ¿Se ha orinado usted alguna vez en una pileta que no es propia? Sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue? Bien, un poco intimidado. El hecho de mantenerse quieto para mí fue complicado. Yo soy como muy histriónico en los videos, muevo mucho, gesticulo un montón en la cara y todo. Y fue como, cuando me dijeron quédese quieto, fue como, voy a hacer lo mejor posible. Yo ahora te voy a decir la pregunta, Sí. te voy a decir tu respuesta y te voy a decir qué salió. Dale, ¿puedo defenderme? Sí. Obvio, sí, sí, sí. Es la gracia de esta parte. Yo te pregunté, ¿su nombre es Magnus? A lo que vos me respondiste que sí. Ajá. ¿Qué pensás ahí? Yo creo que puede haber dado mentira porque mi nombre real es Pablo, entonces no sabía qué responder realmente ahí. Salió que hubo una emoción, pero no dice si es mentira o verdad, pero puso un mentira entre signo de pregunta, como... Y es que justamente es lo que sentí. En realidad tendría que ser mi sobrenombre, es mi nombre artístico, ¿entendés? Y aparte creo que mucha gente sabe que me llamo Pablo, no es que lo oculto, entonces no sabía si decir o no. Correcto. Después te pregunté, ¿ha deseado usted cometer un delito? Ujú. Lo que me respondiste que sí, y fue una emoción fuerte. Ajá. ¿Qué delito pensaste? En realidad he cometido delitos cuando trabajaba en Coto, me he robado de todo. Robaba muchos libros y cosas y DVDs, de todo. Entonces recordé esas épocas de delincuente juvenil. ¿Ha rezado usted para salir de alguna situación complicada? Ajá. ¿Qué salió? Dijiste que sí. Salió mintió entre signo de preguntas, reacción, recuerdo, emoción. Es que yo tengo, eso no sé si lo conté, yo tengo un pasado muy católico. Yo cuando era chico iba a la iglesia muy seguido, tomé la comunión y todo, y después como en la adolescencia tuve como una rebelión fuerte contra la religión y la negué completamente hasta el día de hoy, cuando incluso me llamo Mefisto, que es como un demonio. Entonces es como, hay como una emoción fuerte ahí con la religión, tengo una relación ahí de... Amor-odio. ¿Alguna vez usted le ha mentido a una pareja para ocultar algo? Esto vos dijiste que sí, y hubo una reacción grande, pero tampoco dice que es mentira. Sí, yo supongo que viene de mi pareja anterior, o sea, antes de salir con mi pareja actual, que estoy hace 8 años, yo tenía una novia y cuando conocí a mi pareja actual, mantuve durante 15, 20 días como una relación paralela. O sea, no había cortado con la otra y estaba viendo a ver qué pasaba. Hasta que pasaron esos 15 días fue como, ok, sí, es esto, es Me esto. gustó el gesto del enroque. Sí, fue eso, es que fue eso. Fue como, no, es acá. ¿Alguna vez usted se ha realmente asustado haciendo alguno de sus videos? Lo que respondiste que sí. Y acá, escuchá lo que dice acá. ¿Qué dice? Tensión arterial. Tu respiración cambió. Y hubo un recuerdo y una reacción. O sea que, es verdad,
Sí. Pero pasó todo eso, ¿por qué? La época que hacíamos las exploraciones, nos hemos metido en lugares muy turbios, en serio, en donde han pasado cosas raras. Yo soy una persona muy racional, ¿no? Muy escéptico, siempre intento buscar la explicación real a todo. Hemos experimentado cosas raras que me han puesto como en jaque mis creencias escépticas. Y creo que recordé todo eso. Estar, por ejemplo, en un hospital, todo oscuro, y de repente escuchar un ruido muy fuerte de un portazo. Escuchar como un llanto. Bueno, todo ese tipo de cosas. Y creo que viene de ahí esos recuerdos fuertes de esas exploraciones turbias que hemos hecho. ¿Ha deseado usted hacerle daño a alguien? Ajá. Dijiste que sí, salió verdad. No salió emoción, no salió nada. Es verdad. Es verdad, a ver, hay un montón de gente que detesto. Pero bueno, vivimos en la sociedad en donde está penado. Así que no le voy a hacer daño a nadie, pero sí. ¿Ha pensado usted en afeitarse la chiva? Salió que sí y verdad también. ¿Verdad? Lo he hecho. El año pasado tuve que hacer un cosplay. Se la pasaron diciéndome que me parecía al actor que hacía de Lucius Malfoy. Entonces me compré una peluca blanca larga y hice un semi-cosplay de Lucius Malfoy y fuimos a la Magic Meeting con mi novia que se disfrazó de Bellatrix Lestrange. ¿Funcionó? ¿Te parecía? Sí, la gente le encantó. ¿Ha mentido usted en alguna entrevista? Esto dijiste que sí, dice que puede ser verdad, pero hubo una reacción emocional. No entendí si se refería a entrevista laboral o entrevista para medios de comunicación. Entonces fue como, a ver, entrevista laboral he mentido varias veces. A veces uno inventa de experiencias y, oh, no, me fue súper bien aquella vez y aprendí a hacer esto y no aprendió a hacer nada. Y si son entrevistas para medios, ahí realmente soy bastante honesto con todo. No tengo una respuesta clara, entonces fue confusa la pregunta. Pero fue una verdad. Fue una verdad. ¿Alguna vez usted ha participado de algún rito satánico? Dijiste que no y es una verdad. Es una verdad, nunca hice nada. O sea, he hecho la pavada de juego de la copa, Ouija, todo ese tipo. Nunca pasó absolutamente nada. Una vez quise presenciar un rito de una secta y pedí permiso y todo, y a último momento me dijeron que no vaya. Ah, pensé que le habías asustado. No, podría haber terminado como el sacrificado ese día, ¿eh? Así que preferí no ir. ¿Le ha robado usted algo de valor a alguien? Ajá. Dijiste que no. ¿Y qué hizo? ¿Qué dije? Mintió mucho movimiento, sostuvo la respiración antes y en resumen dice que mentiste. A ver, como dije anteriormente, en la época que trabajaba en empresas era de robar bastante. No sé si eso cuenta como valor, porque he robado libros que eran re caros. Así que yo creo que viene por ahí la cosa, porque he robado varios. O sea, un día un tipo de seguridad me dijo, ¿sabes que si agarrás esto y haces esto hacia acá no suena la alarma? Y fue como... Ah. ¿Ha pensado usted en algún momento dejar YouTube? Dijiste que sí y es una verdad. Sí. Hubo una reacción emocional y tu corazón se disparó. ¡Wow! Sí, es que tuve una relación de amor-odio con YouTube, tuve épocas bastante complicadas. El canal cayó en pozos en los que fue como, oh, ¿cómo salimos de acá? Y realmente sí, de hecho durante mucho tiempo lo dejé. O sea, durante un tiempo estuve trabajando en televisión, en Mad Music, y durante esos 2 años dejé YouTube y me sentí como el de Lost, que cuando decía, we have to go back. Tipo, sentía eso como que no podía dejarlo por más que quisiera. Entonces es como que me remite a esas emociones fuertes. ¿Le ha mentido usted a algún jefe o autoridad para evitar alguna sanción? Sí. Dijiste que sí, es verdad, supongo que vuelve al mismo... Vuelve todo lo mismo, es que es toda una época de mi vida en la que me metía en muchos quilombos. ¿Ha mentido usted en alguno de sus videos? Dijiste que sí, controlaste la respiración y hubo una reacción cual mentira. O sea que mentiste ahí. Yo soy muy de sacar videos muy rápido, ¿no? Cuando sucede algo, cuando veo que es un poquito viral ya lo saco. Y a veces hay que rellenar datos, porque a veces no hay datos. Y entonces empiezo a mandar, como que Ken Brockman cuando decía, un terremoto en y tiraba otra ciudad. Bueno, a mí me ha pasado de que a veces no tengo un dato y mando fruta y empiezo a improvisar sobre la cámara. ¿Alguna vez tomó algo prestado que nunca devolvió? Dijiste que sí. Ajá. Y era verdad. Sí, tengo un recuerdo puntual de un amigo que una vez me prestó el libro del Código Da Vinci de Dan Brown y sigue en mi biblioteca al día de hoy. Eso pasó hace 15 años. Yo lo hice con el mismo libro. ¿Lo hiciste lo mismo? Mirá. Con el mismo libro. ¿Posee usted documentos en su computadora que nunca le ha mostrado a nadie? Dijiste que sí y hubo una reacción muy fuerte. Ajá. ¿Qué tenés en la computadora? ¿Qué tengo en la computadora? Cuando hago los videos de criminalística y demás, voy a parar a blogs turbios, medio de la deep web y demás. Y si bien la gente que me sigue es medio morbosa y le gusta, hay veces en la que hago un filtro incluso. Digo, esto ya es un montón. Esto es muy fuerte para la gente y lo censuro. Así que sí, he encontrado fotos o documentos de casos que eran como muy comprometedores y demás fuertes para que se conocieran, digamos, tan libremente. Y te hago una pregunta. Si no te desmonetizaran los videos, ¿lo demostrarías? Sí. Sí. No es muy fuerte para vos, es muy fuerte para YouTube.
Es muy fuerte para YouTube. ¿Ha encubierto usted algún compañero que estuvo haciendo algo indebido? Contestaste que sí, y es verdad, ¿era un recuerdo? Sí, todo se remite a toda esa época de delincuencia juvenil. Éramos toda una pandilla ahí en el supermercado que hacíamos. Hacíamos más como travesuras, tirábamos cosas, no sé, dentro del termo del café, tirábamos boludeces y ese tipo de cosas. Y siempre caíamos y a veces me preguntaban, ¿lo viste a tal? No, yo no sé nada, yo no vi a nadie, no sé qué. Éramos todo ahí una pandillita y siempre nos encubríamos. Hasta que caímos todos juntos, obvio. Y nos echaron a todos juntos. ¿Ah, los echaron a todos? Nos echaron a todos. Hicieron muy bien igual. Y la última pregunta, ¿se ha orinado usted alguna vez en una pileta que no es la propia? Comentaste que sí, el test dijo que era verdad, pero salta como un recuerdo muy fuerte. O sea, ¿te acordaste alguna vez de algo puntual? Mira, yo recuerdo tenía un amigo que se llamaba Leo, pobre Leo, si ve el video se va a enterar, que tenía una pelopincho cuando éramos chicos en la primaria y estaba en el fondo de su casa. Y la casa estaba adelante, el baño, todo, y realmente a veces íbamos todos los días a la pileta, y a veces la verdad que daba paja. Decir, che, pará que voy al baño. Y es como... Ya está, no importa, que todo fluya. Muy bien, ¿cómo la pasaste? Muy, muy bueno, la verdad que me encantó. Soy muy fanático de este tipo de cosas, análisis de personalidad. No, me sentí muy contento, muy divertido. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes.